Saludos queridos amigos, aquí su pastor Rolando González, nuevamente para estudiar la lección de escuela sabática. La de hoy lleva el título La preeminencia de Cristo. Y quiero introducir con el primer texto que aparece en la lección, que es el versículo de memoria, que se encuentra en Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, porque Cristo existía antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en él. Hay palabras en este pasaje que son las que enmarcan el estudio de la lección de hoy. Nos presentan a Cristo como la imagen del Dios invisible, como el primogénito de la creación. También nos presenta como la cabeza de la iglesia. O sea, son varias palabras que encontramos aquí y vamos a entrar de lleno en el estudio de la lección para poder descifrar exactamente todas estas palabras en relación con Jesús, nuestro Salvador. Él es la imagen del Dios invisible, es lo primero que dice aquí el apóstol Pablo. ¿Qué cosa es una imagen? Una imagen es una representación de algo, de alguna cosa que se quiere representar. Puede ser una persona, puede ser un animal, puede ser una ciudad, por ejemplo. Digamos, este país en el que vivo yo, los Estados Unidos de América, la imagen que lo representa es la bandera. Donde quiera que vemos la bandera norteamericana, pues estamos viendo la representación de un país. Y lo mismo puede suceder con el país donde tú vives, en el que tú naciste, tu bandera representa ese país. Es una imagen, exactamente. Pero entremos ahora en lo que la lección nos presenta. Vamos a ver algunos pasajes. Génesis 1, 26 y 27 dice que entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hay dos cosas interesantes que nos dice aquí en este pasaje. Nos habla del hombre y nos habla de los animales. O sea, cuando se trata del hombre, dice que el hombre fue creado a imagen de Dios. Pero de los animales no se nos dice en absoluto que ha sido creado a imagen de Dios. Quiere decir que ambos fueron creados de manera diferente. Es más, el hombre fue creado por Dios mismo. Dios tomó polvo de la tierra, lo formó al hombre con todos sus órganos, alentó en su nariz aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. Los animales no, los animales Dios dio, produjo la tierra a seres vivientes y la tierra produjo, así mismo ocurrió en el mar, de manera que se ve una gran diferencia entre la creación del hombre y la creación de los animales. Quiere decir que cuando Dios crea al hombre, lo crea de una manera, diríamos, eh, con mucho cuidado, con mucho interés, puso en él todo su tacto, su amor, porque me imagino que cuando Dios estaba formando a aquel hombre, eh, lo hacía con amor y lo quiso crear en forma tal que representara su imagen tanto en lo físico como su imagen tanto en lo espiritual. Los animales no fueron creados a imagen de Dios, repito, pero el hombre sí fue creado a la imagen de Dios espiritual y físicamente. Por eso podemos entender que Dios indudablemente tiene figura. Dios no es un viento, Dios no es una fuerza, Dios tiene figura. ¿Cómo es la figura de Dios? ¿Cómo es el cuerpo de Dios? Bueno, algún día lo sabremos. Génesis 5 nos dice que vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. O sea que este hijo de Adán tenía su propia imagen, su propia impronta física como también espiritualmente. Claro, ya dañada por el pecado, pero él vino a este mundo no con la figura de un mono ni con la figura de un batracio, sino con la figura de su progenitor que fue Adán. Y también nos dice en 1 Corintios 15, 49, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. En Adán tenemos la naturaleza pecaminosa, pero en Cristo vamos a obtener la naturaleza espiritual. Eh, Todos hemos sido formados en nuestra vida espiritual cuando hemos aceptado a Jesús en otra persona, en otra criatura, una criatura celestial. Somos miembros del cielo, somos miembros de la familia celestial y hemos sido transformados, aunque no inmediatamente, pero estamos siendo transformados de gloria en gloria, diariamente. En nuestra lucha contra el pecado y la relación con Jesús, estamos siendo transformados a la imagen del celestial.
Porque el propósito de Dios es que finalmente todos los que hemos aceptado a su Hijo como nuestro Salvador, lleguemos a ser y a representar dignamente a Jesús en ese tipo de imagen. Una pregunta: ¿por qué Jesús es el único capaz de revelar al Padre? Él declaró en cierta oportunidad que todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni el Padre conoce a alguno sino al Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Interesante esta declaración. Jesús está diciendo que hay una estrecha relación entre él y su Padre, de manera que si conoces al Hijo, estás conociendo al Padre. Si conoces al Padre, conoces al Hijo. Lo que quiere decir Jesús con esto es que son idénticos. Ambos son idénticos. Tienen la misma naturaleza, tienen las mismas cualidades espirituales, tienen las mismas prerrogativas divinas. Ellos son exactamente iguales. Entonces, en Juan capítulo 1, versículos 1 y 2, 14, también el 18, dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y después declara en el 18 que a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo, como es la imagen de Dios, en vida, en carácter, Él nos muestra su amor, dándonos a conocer exactamente cuánto nos ama al Padre, porque si el hombre pudo tener algún momento el tiempo para poder comprender cuánto nos ama Dios, fue cuando Jesús vino a este mundo. Desde el momento que Jesús llegó a este mundo, desde el momento que Jesús comenzó a caminar entre los hombres, a vivir entre los hombres, a relacionarse con los hombres, a hacerle bienes a todos los hombres, es que pudimos llegar a entender exactamente cómo es Dios. La Biblia declara que Dios es amor y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios precisamente es amor. Para poder conocer a Dios tiene que ser a través del amor, porque el amor finalmente es el principio divino que nos ayuda a contemporizar y a empatizar con las necesidades humanas, tal como hizo Jesús, que se dolía de los pobres, que se dolía de los que estaban enfermos, se dolía de todos los necesitados y oprimidos por Satanás. Jesús estuvo siempre ahí al lado del enfermo, Jesús estuvo al lado de la persona que sufría, Jesús estuvo al lado del que estaba hambriento para mitigar su hambre. Todas estas cosas nos muestran exactamente cómo es Dios, el carácter de Dios. Por eso Jesús, en su vida y ministerio, pudo ser la imagen del Dios invisible. Nos dio a entender mediante su imagen espiritual y divina cómo es precisamente Dios. Ahora, la otra palabra que entra en este estudio es la palabra primogénito. Primogénito es una palabra que se utiliza, por lo menos en el español, para el primer nacido. Pero en griego no sucede así. En griego no necesariamente se utiliza para designar a una persona que cronológicamente nació primero que otra. Y tomemos algunos ejemplos. Digamos el caso del rey David. David tenía 8 hermanos. Él no era el principal, no, él fue el menor. Sin embargo, Dios dijo acerca de David: lo pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. No está hablando Dios cronológicamente, no es que Dios iba a saltar por todos los demás hermanos y lo iba a poner al principio, no es exactamente eso lo que quiere decir. Está hablando de jerarquía, o sea que primogénito en el griego se aplica también para jerarquía, para posición, y Dios lo habría de elevar a él a esa posición. También de Israel, recuerden que Jacob no fue el primero que nació, el primero que nació fue Esaú. Sin embargo, Dios dijo de Jacob, cuando ya le puso el nombre a Israel: Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Por qué? Porque Jacob ocupó la posición que le pertenecía a Esaú. Esaú renunció a la primogenitura y Jacob pues finalmente llega a ocupar esa posición. Fue el líder de esa nación, fue el que llevó al pueblo de Israel finalmente a su crecimiento extraordinario. Entonces, de esa manera ocupa un lugar jerárquico que Esaú no tuvo, por haber finalmente rechazado la primogenitura. De Jesús se dice más o menos lo mismo. Él es la imagen del Dios invisible y aquí citamos el pasaje que vimos al principio: el primogénito de toda la creación. ¿Por qué razón? Fíjense la explicación que da el apóstol Pablo: porque en él fueron creadas todas las cosas.
las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. De manera que aquí lo que se está diciendo es que Jesús es el primogénito de toda creación porque Él es el iniciador de todo. Él es el principio de la creación de Dios, para utilizar otra palabra que nos ayude a entender mucho mejor el concepto. Él es el principio rector, el principio creador. En Él surgen todas las cosas. Y esto nos presenta un asunto muy importante, un dilema para resolver. Algunos dicen que Cristo fue un ser creado. Enseña inclusive que Dios creó a Jesús en algún momento de la eternidad y le dio todas las cualidades divinas. Eso no es así. La Biblia no enseña tal barbaridad. Porque finalmente ese Cristo es el creador de todas las cosas y todas las cosas surgieron por Él. Evidentemente, Él tuvo que haberse creado primeramente y no podemos, vaya, eso es un pensamiento totalmente estúpido, creer de que Jesús, si no existía, tuvo Él que crearse a sí mismo. De manera que lo que la Biblia enseña, y es lo que podemos aceptar, es que cuando se utiliza la palabra primogénito, no se está refiriendo que fue el primer ser creado, sino que Él es en jerarquía el primero de todos. Así lo es. Y en Él surgen finalmente todas las cosas. Volviendo otra vez al texto de Juan capítulo 1, versículo 9 al 3, cuando dice que en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, también dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. De manera que, viéndolo de esta forma, podemos entender que Jesús, número uno, existía antes de todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él estaba con Dios y también era Dios. Tenía las mismas cualidades divinas, tenía todas las características divinas, tenía todas las prerrogativas divinas. Cristo es Dios y debemos aceptar lo que la Biblia nos enseña y que todo lo que vino a la existencia fue gracias al poder de Jesús. Dios Padre delegó en Jesús la autoridad para crear todas las cosas para la gloria y la honra de nuestro Dios. Pero también es la cabeza de la iglesia. Cuando Cristo vino a este mundo, Él organizó su iglesia, fundó su iglesia. Pero como algunos dicen por ahí que, bueno, Jesús le dijo a Pedro que Él iba a ser el que iba a dirigir su iglesia, que le entregó las llaves de la iglesia, es bueno aclarar este punto porque realmente no ocurrió así. En esa conversación que tuvo Jesús con Pedro, cuando Pedro declaró: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dijo: bien has dicho, Simón, pero eso no te lo reveló carne ni sangre, eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo, le dijo Jesús, que sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Jesús mencionó un juego de palabras porque dijo: tú eres llamado Pedro, Petra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Los que interpretan esto piensan que Jesús lo que le estaba diciendo: como tú te llamas Pedro, como tú eres Petra, por lo tanto, sobre esta Petra voy a edificar mi iglesia. Pero la palabra que se usa precisamente para Pedro, el nombre de Pedro, significa mayormente canto rodado. Entonces es una piedrecita que no está afianzada en el suelo firmemente, sino que es una piedra que se puede mover, que puede rodar. Exactamente, una piedra como cualquiera que te encuentres en el camino. Pero Jesús utilizó para él la palabra roca. Y roca es totalmente distinto a Petra, que es un canto rodado. Sí, cuando Jesús le dijo a Pedro: sobre esta roca, se señaló a sí mismo, voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. ¿Cómo probamos esto? Bueno, no pasó mucho tiempo que cuando Jesús declaró que era necesario que él fuera a Jerusalén y allí muriera, que iba a resucitar el tercer día, Pedro inmediatamente empezó a reconvenirlo. Y maestro, no, por favor, no permitas que eso te ocurra a ti. Trató de disuadir a Jesús de que cumpliera finalmente con su propósito al venir a este mundo, que era sacrificarse por nosotros. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me pones tropiezo. Entonces quiere decir que Pedro no era exactamente la roca que Jesús había dicho, porque Jesús había declarado que las puertas del infierno no habrían de prevalecer contra ella. Y Pedro aquí falló. Más tarde, cuando Jesús finalmente fue apresado, Pedro niega a Jesús 3 veces.
Entonces se ve que claramente Pedro no era esa piedra o esa roca, mejor dicho, de la cual habló Jesús. O sea, Cristo es el fundador de su iglesia y Él es la cabeza también de la iglesia. Dice que Pablo que Él sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia sobre todas las cosas, ¿no? De esta manera, Cristo es el rector de la iglesia, es el fundador de la iglesia, pero es el rector, es la parte inteligente, es como el cerebro que dirige todas las cosas en el cuerpo, así es Cristo, el director de la iglesia. Colosenses 2:10 dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y utilizando la relación del esposo con la esposa, Pablo en Efesios 5 lo dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Ahora veamos cómo el apóstol Pablo también utiliza una metáfora muy bonita para presentarnos la relación que Jesús tiene con su iglesia. O sea, hay una comparación interesante en esto, ¿no? De cómo el cuerpo que tiene diferentes miembros y cada uno con diferentes funciones, no obstante, está siendo dirigido en una forma perfecta por Jesús, que es la cabeza de la iglesia. Y Pablo lo dice de esta forma, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Fíjense, aquí hay una relación tremenda que nos presenta la Trinidad entera trabajando en favor de la iglesia. Dice el apóstol Pablo que a través del Espíritu Santo fuimos todos bautizados en un cuerpo, seamos judíos, griegos, gentiles. Quiere decir que no importa tu nacionalidad, no importa tu posición social, no importa si eres rico o pobre, no importa exactamente el color de tu piel. Todos podemos llegar a ser uno en Cristo Jesús a través del Espíritu. Entonces menciona al Espíritu Santo como parte integral de la iglesia, en la fundación de la iglesia, en el surgimiento del cuerpo de Cristo. Pero también nos habla del Padre. Dice que Dios colocó a los miembros en el cuerpo, cada uno como Él quiso. Y Dios dice que entonces somos todos cuerpos de Cristo. De manera que se menciona al Espíritu Santo, se menciona al Padre, se menciona al Hijo. La Trinidad entera está trabajando por su iglesia y está en dirección de la iglesia. Pero Cristo es la cabeza de la iglesia porque Él la fundó, Él la compró con su sangre y Él es el que dirige la iglesia. Y en la iglesia hay muchos miembros, todos somos totalmente diferentes, todos tenemos cualidades distintas, algunos tienen más dones que otros, pero el Espíritu Santo es el que da los dones conforme a como Él quiere hacerlo. Y ocupamos diferentes posiciones en la iglesia. Quizás jerárquicamente hablando, algunos ocupan una posición superior, como son los presidentes, otros ocupan una posición más inferior, pero sin embargo, todos estamos siguiendo un dictado, estamos siguiendo una dirección, estamos siguiendo una orden que es la que nos hace llegar Jesús a través de su palabra. Y mientras nos mantengamos fieles a Cristo y sigamos los principios de su palabra, las cosas marchan bien en la iglesia. De la misma forma que el cuerpo obedece a las órdenes que le da el cerebro y de una forma u otra actuamos para que todo funcione bien, tiene que haber un cerebro que esté completamente sano. Los griegos lo decían de esta manera, mente sana en cuerpo sano. Quiere decir que si hay una mente que está sanamente trabajando, una mente que está funcionando correctamente, el cuerpo está funcionando perfectamente bien. Fíjense que aquellas personas que comienzan a perder la mente, comienzan a perder también facultades. ¿Por qué? Porque ya el cerebro no puede dirigir correctamente al cuerpo. Pero Cristo es la cabeza. El día que Cristo sea sustituido en una iglesia por la dirección humana, ahí se acabó todo. Mientras Cristo sea el que dirige la iglesia y Él sea la cabeza, todo marcha bien.
Pero cuando ya ponemos por delante al hombre y el liderazgo humano, mira querido, ya las cosas empiezan a andar mal y la iglesia finalmente se destruye. Mientras estemos sobre la roca firme, la iglesia nunca caerá. Podremos tener momentos difíciles, podremos tambalearnos, pero la iglesia permanecerá porque estamos anclados sobre la roca de los siglos que es Cristo Jesús. Y otra parte interesante que nos presenta esta lección es a Cristo como el principio. Dice el texto, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, porque en todo tenga la preeminencia, o para que en todo tenga la preeminencia. Jesús es la cabeza de la humanidad y la iglesia, no solo por existir desde el principio de la eternidad, sino también por ser el creador. ¿A qué se refiere aquí cuando se menciona a Jesús como el principio? Creo que ya más o menos lo contestamos en la lección. Es el principio creador, es el principio rector, es el principio del cual surgen todas las cosas. Y en este punto quiero repasar brevemente las razones que hemos presentado por Pablo de la preeminencia de Jesús. Número uno, Él es la manifestación perfecta del Dios invisible. Número dos, Él es el creador de todo lo que existe. Número tres, Él existe antes que todas las cosas y estas son sostenidas por Él. Como cuatro, Él es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Punto cinco, Él es el iniciador de la creación y de la nueva creación. Como número seis, obtuvo la victoria sobre el pecado y la muerte, lo que le dio el derecho a resucitar a quienes ponen su confianza en Él como Salvador. Y finalmente, Jesús siempre existió, pero ahora tiene la preeminencia como cabeza de la humanidad y de la iglesia en virtud de lo que hemos visto anteriormente. Todo esto ha ocurrido, todo esto es manifestado, todo esto necesita existir. ¿Por qué? Porque es necesario que Jesús pueda reconciliar con Dios todas las cosas. ¿En qué consiste esta reconciliación resultante del sacrificio de Jesús en la cruz y qué alcance llega a tener? Como dice Pablo en Colosenses 1, 19 al 20, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Muchos no pueden entender la repercusión profunda que tuvo la entrada del pecado en el universo de Dios. Tengamos en cuenta que el pecado no comienza en la tierra. El pecado comenzó en el cielo con la rebelión de Lucifer. Y al rebelarse Lucifer, introdujo dentro del universo de Dios una especie de virus que no solamente afectó al reino de Dios, al trono de Dios, al lugar del asiento de Dios, sino afectó también a todo el universo. O sea, la rebelión de Lucifer, la rebelión de todos los ángeles que se fueron con él, el haber echado Dios a Satanás del cielo con la tercera parte de los ángeles celestiales, fue realmente una catástrofe en todo el universo de Dios. Después viene el problema de la tierra. O sea, el pecado entra en la tierra. De manera que esto hace que el pecado haya creado metástasis. Empezó en el cielo, ahora agarra la tierra, y el propósito de Satanás es que finalmente esa metástasis llegara a todo el universo de Dios. Pero Dios tenía un plan para evitar que esa metástasis siguiera su camino. Y ese plan tenía como centro la cruz. Gracias a la cruz de Cristo, gracias a su sacrificio, Dios puso fin a la metástasis de tal manera que no se siguió extendiendo. El carácter de Satanás quedó totalmente revelado ante todo el universo cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y se cortó toda simpatía. Dios cortó finalmente la parte que estaba mal y la separó del resto de la simpatía que existía entre el universo y Satanás. De ahí en adelante, Satanás quedó desenmascarado y ya no pudo tener más pretensiones de seguir molestando los demás mundos que habían sido creados por Dios y donde habitan seres santos. Sin embargo, el hecho de que haya pecado en el universo, en esta tierra, que hay un representante, que haya una pequeña ovejita que fue infectada por este virus maligno, ha hecho que todo el universo se resienta.
Es como una espina que se te clava cuando estás cortando una rosa. Todo tu cuerpo inmediatamente se resiente por ese dolor que te provoca esa espina. Y así sucede también con el universo. Es necesario arrancar la espina, es necesario curar el mal para que finalmente el cuerpo esté bien. ¿Cómo lo va a hacer Jesús? Bueno, ya empezó en la cruz. Ya Satanás es un enemigo derrotado y está condenado a la muerte. Pero hay que erradicar el mal definitivamente. Tiene que haber una operación completa y total. Eliminación del mal significa hacerla radical. Y eso va a ocurrir después del milenario, cuando Cristo venga y destruya a Satanás y a todos sus seguidores, y finalmente el mal sea erradicado para siempre, y el universo comienza a pulsar con una misma pulsación. Ese será el momento en que Cristo reconciliará así todas las cosas, las que están en los cielos como las que están en la tierra, y todos se inclinen para aceptar la soberanía de Dios. Qué bueno es que ese tiempo está cerca ya. Qué bueno es que estamos ya a punto de ver esa manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo cuando venga a buscarnos, y vamos a ser también testigos de esa operación milagrosa que Cristo va a hacer para erradicar totalmente el mal del universo. Y quiero concluir con esta declaración de la sierva de Dios en el libro Evangelismo, donde ella dice: Cristo es el Hijo del Dios persistente y existente por sí mismo. Al hablar de esta persistencia, Cristo hace retroceder la mente hacia las edades sin fin. Nos asegura que nunca hubo un tiempo cuando Él no haya estado en estrecha relación con el Dios eterno. Era igual a Dios, infinito y omnipotente. Es el Hijo eterno y existente por sí mismo. Ahí está completamente lo que necesitamos tener para concluir la lección. Dios te bendiga, y Dios te guarde, y nos vemos la próxima.